hecho en este espacio, las entrevistas son muy importantes para que los ciudadanos nos enteremos de por quién estamos votando justo en esta última rachita de candidaturas, y justamente para ello nos acompaña en el estudio Marta Tagle. Ella es candidata del Movimiento Ciudadano a una diputación federal por la vía de representación proporcional, para podernos platicar sobre sus propuestas de campaña y que la conozcamos y justamente hagamos estos votos informados. Bienvenida, Marta. Con mucho gusto saludarte, Paola. Platícanos, ¿de qué van tus principales propuestas? Mira, bueno, en Movimiento Ciudadano somos un partido nuevo que desde hace tiempo venimos trabajando ya en el Congreso, en ser la voz de la ciudadanía en el Congreso. De manera particular nos hemos dedicado a que las organizaciones de la sociedad civil sean las que presenten propuestas, alzar la voz con ellas y presentar sobre todo lo que tiene que ver en materia de anticorrupción. Y la intención ahora de entrar a la Cámara de Diputados me parece muy importante, donde además se definen los presupuestos públicos de este país. Necesitamos tener ahí de manera muy importante la voz de la ciudadanía, porque imagínate, todo lo que nos molesta como ciudadanos de cómo se manejan los presupuestos, las partidas discrecionales y miles de millones que se utilizan, tienen que controlarse desde el Congreso. Si tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados que no hace su trabajo, que simple y sencillamente aprueba lo que manda el Ejecutivo, vamos a seguir reproduciendo lo que vivimos. Por eso la Cámara de Diputados revierte tal importancia, y por eso es muy importante que de cara a ya la cercanía que tenemos con las elecciones, la ciudadanía conozca muy bien por quién votar y sobre todo haga un voto diferenciado y haga un control. Necesitamos que haya contrapesos, porque ahí es donde se van definitivamente a decidir cosas muy importantes para el país. E insisto, un tema fundamental son los presupuestos públicos, que esperamos desde ahí, entre otras cosas, limitar total y absolutamente los moches, que es un tema que a la ciudadanía lo conoce muy bien. ¿Qué significa esto? Estas partidas que los diputados manejan y que bajan a los distritos o municipios y que se mochan una parte, y las partidas discrecionales, donde vemos ahora que hay miles de millones de pesos que no están controlados por parte del Congreso. Necesitamos diputados y diputadas que estén realmente haciendo su trabajo, y en ese sentido el Movimiento Ciudadano ya lo ha demostrado. Fue la única bancada que en el Congreso no recibió ningún tipo de bono, que rechazó cualquier bono, gastos de seguros médicos, y ahora lo queremos hacer además por ley, eliminar cualquier tipo de privilegios, porque nos parece que ya de por sí el salario es bastante oneroso como para todavía tener vía otras partidas recursos que estén privilegiando a los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Paola. Estás tocando puntos, creo que para todos nosotros fundamentales, porque cuando hablamos de diputados, todas esas ideas negativas las relacionamos con esa figura, ¿no? Entonces es importante empezar por estos puntos que ya mencionabas que Movimiento Ciudadano ha ido realizando, y preguntarte desde esa intención ciudadana que se tiene, porque es una intención básicamente, porque pues, finalmente es un partido político, ¿cuáles han sido esas principales opiniones de la ciudadanía? ¿Qué es lo que la ciudadanía quiere ver de los diputados ahorita? Pues la ciudadanía tiene muchísima razón en reclamarle a los diputados. Efectivamente, cuando tú hablas de política, los políticos estamos muy calificados, pero dentro de los políticos los diputados son los peor calificados. Y por eso nos parece muy importante que la ciudadanía ahora, en este proceso electoral, que se ha centrado pues básicamente en la elección presidencial, nos estemos dando cuenta que van a recibir mínimo 3 boletas electorales, máximo 6, y entre ellas la de diputados federales, y por eso es muy importante que busque, muy bien vea con quién va a dirigir su voto, porque entre otras cosas lo que queremos hacer como por ley, y además que sea un asunto que la ciudadanía pueda verificar de manera directa, es que exista en las redes sociales una aplicación en la que la ciudadanía pueda saber simple y sencillamente desde el lugar en el que se encuentra quién es su diputado, si asiste o no al Congreso, cómo votó, qué votó, y que pueda escribirle y que obviamente reciba una respuesta, porque parte fundamental del gran desprestigio que existe es efectivamente eso, saber si tu diputado está haciendo o no está haciendo tu trabajo, y esta herramienta nos parece fundamental, sobre todo porque a partir de esta legislatura quienes accedan al Congreso de la Unión podrán optar por la reelección. Entonces tienen que darle cuentas a los ciudadanos, y en ese sentido tenemos que dar mecanismos para que la ciudadanía exija, para que estén realmente verificando si cumples o no con tu trabajo, y que dejemos de que los legisladores solamente rindan cuentas a las bancadas. Yo voy saliendo como senadora de la República, y un trabajo fundamental ahí fue combatir lo que hacen las bancadas de los partidos. Las bancadas de los partidos son las que mueven y controlan todo en el legislativo. Lo que hace que el legislador
tenga que estar bien con su coordinador parlamentario para tener una comisión, para tener un viaje, para tener recursos. Y eso no puede seguir siendo. Necesitamos también transparentar los recursos que van dirigidos a las bancadas, que todo quede establecido transparentemente, exactamente qué gastos administrativos tiene una bancada y no se permite ningún gasto discrecional más por parte de las bancadas, para evitar que sean los legisladores los que dependan de los coordinadores y entonces sean los legisladores quienes realmente rindan cuentas a sus electores. En el caso concreto de los diputados, dependen de un distrito, tienen una representación popular, es decir, los diputados son los que deben de representar la voz de los electores en los distritos y por eso es muy importante que en este proceso electoral, donde, insisto, ha puesto mucha atención en la presidencial, no dejemos de ver que hay además elecciones muy importantes en las cuales tienen que ver muy bien por quién van a votar. Ahora, después de tu experiencia como senadora, después de que Alejandra Barrales dejó su puesto, ¿cierto? ¿Cuáles serían los puntos, los temas, las iniciativas que crees conveniente o prioritario defender ahora si fueras elegida como diputada? Pues de entrada, lo primero que vamos a tener en los primeros meses de la Cámara de Diputados es el presupuesto y por eso queremos llegar antes de que se apruebe el presupuesto antes de que llegue el paquete económico con una reforma a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, porque no podemos dejarle al secretario de Hacienda que pueda manejar de manera discrecional el presupuesto. Lo que estamos viendo es que el Congreso aprueba una cosa, el secretario de Hacienda lo mueve como ellos quieren y sobre todo el tema de los excedentes. Cada año hay excedentes, ya sea vía excedentes petroleros u otros impuestos, que el secretario de Hacienda son los que puede mover. Nosotros tenemos que limitar eso para hacer que esos excedentes se vayan exclusivamente a inversión productiva. Y eso es un tema fundamental que tenemos que hacer llegando. Pero además estamos sin duda trabajando en una agenda en materia de derechos. Somos realmente la bancada que cree en que tenemos que seguir avanzando en favor de los derechos, particularmente de las mujeres, en invertir en los recursos para que haya una igualdad sustantiva y esa será una agenda fundamental que estaremos impulsando desde Movimiento Ciudadano. Bien, pues Marta, ahí está, ya tienen la información para saber si les interesa, si no, qué puntos a favor, qué puntos en contra puede tener cada uno de los candidatos. En este caso, muchas gracias, Marta. Marta Tagle, candidata de Movimiento Ciudadano a una diputación federal por la vía de representación proporcional, para platicarnos sobre estas propuestas tan importantes.